Hola, bienvenidos a Más Actitud, un espacio en donde compartiremos vivencias y experiencias de diferentes personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y con el que buscaremos promover un espíritu emprendedor que nos permita hacer lo que nos propongamos con pasión y actitud. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud. El próximo lunes 22 de septiembre es el Día del Maestro y seguro que todos hemos tenido varios maestros y maestras que nos han marcado en nuestra vida. Y en términos generales, un maestro es un docente, una persona que te enseña, que te comparte conocimiento dentro del ámbito académico curricular. Y si miro para atrás, puedo decir que tuve la suerte de tener varios docentes que recuerdo con mucho cariño, respeto y admiración. Y hoy tengo el gusto de volver a charlar con uno de ellos, me refiero al profesor Jorge Zappelli, alguien que sobresale y se destaca por enseñar no solo lo teórico, sino también de cómo llevar esa teoría a la práctica y a transmitirla con ejemplos bien claros y fáciles de entender, que muchas veces es de las cosas más difíciles, pero también de lo más valioso. Porque de nada sirve memorizar las 4P del marketing o las fuerzas de Porter si después no lográs aplicar el concepto en la vida diaria. Así que Jorge, bienvenido a Más Actitud, gracias por hacerte este tiempo para charlar hoy y por recibirme en uno de los tantos lugares donde das clase. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias, Martín, pero qué lindas palabras introductorias, muchas gracias, me siento muy halagado por eso y que la vida nos reencuentre a mí en esta actividad y a ti en la tuya, dirigiendo Más Actitud, así que un gustazo. Bueno, igualmente, el gusto es mío, me alegro que estés bien. Jorge, 66 años. Sí, correcto. Esposo, padre, abuelo. Totalmente. Ingeniero industrial mecánico, máster en dirección de empresas y profesor desde hace ¿cuántos años, Jorge? Empecé hace como 36 años aproximadamente, sí, 36 años. Empecé con 30 y bueno, acá seguimos en plena actividad. Padre de 5 hijos, abuelo de 2 nietos, casado, un hogar muy feliz, así que bueno, es celebrar la vida a través de la familia, ¿no? Sin duda, eso es lo más lindo. Bueno, Jorge, hay varios temas interesantes para charlar. El primero de ellos es que tú sos ingeniero industrial mecánico, pero no das clases en ese ámbito, sino en marketing, ventas, comunicación, pero también en temas vinculados a la motivación, atención al cliente, trabajo en equipo, liderazgo y actitud en términos generales, que sirven para cualquier actividad laboral, pero también para la vida en general, ya sea en lo personal, en lo familiar, en lo deportivo y en lo social, ¿no? Perfecto, muy bien descrito. Los ingenieros industriales mecánicos trabajamos en procesos productivos. Desde que entra la materia prima, se produce, se termina, se vende, se entrega y se cobra. O sea, en toda la cadena productiva. Como consecuencia natural de esa ingeniería industrial y trabajar en fábricas, hice una maestría en dirección de administración de empresas. O sea, ahí ves un poquito de economía, un poquito de finanzas, un poco de producción, recursos humanos, marketing. Me encantó la parte comercial y de recursos humanos, la parte humana. Entonces, formación de ingeniero, numérica, pero con un gusto particular por la parte humana. Entonces, me focalicé para ese lado, motivando equipos a gente a producir mejor, de forma más eficiente, pero con ganas, con actitud, con gustarte lo que haces. Y por eso, como ingeniero industrial, la vida me fue llevando hacia ese otro entorno. Dirigí una empresa de cerámico, primero en la parte de ventas, después dirigiendo Lab, era empresa familiar, y bueno, estuvimos 2 años hasta que la empresa se vendió. Sí. Y ahí me reconvertí en lo que soy hoy, que soy docente en distintas áreas, las que tú mencionaste, la parte comercial, la parte de ventas, la parte de motivación, trabajo en equipo, la parte humana y consultor, o sea, ayudamos a gente a mejorar en las empresas. Y bueno, y acá estamos, después de todos esos años, acá estamos. Así que un ingeniero devenido docente y formador de gente para seguir adelante. Está buenísimo, Jorge. Yo te conocí en el 2007 en el ITU, el Instituto Técnico Hotelero del Uruguay, cuando hice la Tecnicatura de Relaciones Públicas. Y ahí fuiste mi profesor de marketing y siempre me encantó y admiré la actitud y ganas que le pones a explicar lo teórico, pero sobre todo, lo que comentaba hace un momento,
en cómo bajarlo a tierra para la vida diaria y cómo aplicarlo en la práctica. Lo otro que siempre me llamó la atención, que siempre admiré, es la buena onda que tenés siempre, porque no te vi ni un solo día de mal humor o con mala onda, y eso se contagia, se transmite. Veníamos acá caminando por los pasillos y todos los alumnos te saludaban con una sonrisa. Otras personas de otros ámbitos con las que me he encontrado en diferentes momentos de la vida también te recuerdan con mucho cariño y tienen exactamente el mismo concepto. Me gustaría saber cómo, cuándo y por qué motivos nace ese interés en la docencia. Buenísimo, Martín. Qué lindas palabras. Primero agradecerte porque, bueno, que digan eso y un exalumno como tú me llena de orgullo porque un docente quiere trascender en los demás. Y bueno, eso que estás diciendo es una forma de trascender en la gente, ¿no? Y lo que tú decías de la actitud es una forma de vivir también, una forma de encarar la vida, ¿no? Es decir, ser agradecido por estar acá, por estar con esta entrevista contigo, por estar bien y sobre todo por poder hacer lo que a uno le gusta. Entonces, yo leí tu libro que está espectacular y se lo recomiendo a todos que lo lean, de la editorial Fin de Siglo, en donde entrevistaste a más de 100 personas. Hablábamos hace un rato de qué lindo sacar de cada uno una enseñanza y destacó un factor común, que todos los que tú entrevistaste, absolutamente toda la gente que le va bien disfruta de lo que hace. Totalmente, ¿No es así? sí. Esa es la conclusión, una de las conclusiones a la que yo llegué, tanto en ese ciclo como en este. Todos los que han logrado de alguna manera trascender en sus actividades lo han hecho por estar apasionados de lo que hacen. Y creo que no hay otra forma de encararlo, porque van a haber momentos en los que tenés que quedarte 12 horas laburando, perderte momentos con la familia, con amigos, y la única manera de que uno lo pueda encarar es disfrutando de lo que hace. Es tal cual. Lo que decís es y lo así. viví yo también, y lo sigo viviendo yo. A veces quienes sufren un poco eso son nuestros afectos, de nuestra familia, pero también lo entienden, así que... Sin duda que es así. Sí, sin duda que es así así. Que bueno. Y uno forma familia también con actitud, es porque uno lo quiere hacer y se siente muy a gusto en familia, ¿verdad? Sí, así que totalmente. todos con actitud, la familia, pero también a nivel profesional, juntarse con amigos, hacer deporte, el factor común es la actitud. Y tu primera pregunta que no me olvidé, ¿cómo llegaste a la docencia? Me invitaron a dar una clase porque vieron el perfil en mí y empecé a cubrir a un docente que faltó y me encantó. Y esto es, ¿cómo la gente se da cuenta? Y sobre todo se lo digo a los jóvenes, ¿no? De qué es lo que te gusta. Yo me puse a pensar, ¿cómo me di cuenta de las cosas que me gustan? Por ejemplo, cuando uno come algo que le gusta, lo comes con pasión y lo disfrutás. Cuando comes algo que no te gusta, te das cuenta que no te gusta. Totalmente. ¿Quién te enseñó a querer una persona o a no querer a la persona? Nada, es algo que se siente, está con amigos, está con la esposa, con los hijos, y es un sentimiento. Y bueno, creo que el trabajo a nivel profesional es lo mismo. Probé la docencia, me encantó estar con alumnos, conocer gente, es un intercambio porque en las clases no es solamente yo soy el profesor y ustedes escuchen, no, es un ida y vuelta, y si vos lo encarás de ese punto de vista, me encantó, lo disfruté, me gustó, me atrapó, y es una actividad que sigo haciendo con mucho gusto, ¿no? Sí, está buenísimo, y hace unas semanas charlábamos con otra persona que también fue compañera mía en el mismo curso en el 2007 y nos acordábamos de las primeras palabras tuyas. Estoy hablando de 2007, hace 18 años. Y después otras personas también nos comentaron que haces una pregunta muy similar o la misma. ¿Saben por qué están acá ustedes? Ustedes están acá para comprar un poquito de libertad. Correctísimo, mirá, se lo digo a mis hijos, se lo digo a mis alumnos que uno los quiere también como hijos. Ustedes, ¿por qué están acá? ¿Por un título? ¿Por aprender? No, ustedes están acá porque después de este curso, después de aprender, están comprando libertad. ¿Libertad de qué? Tal libertad cual. De elegir. Ustedes sirven ahora como están, así como están, para un montón de actividades. Pero al venir acá y capacitarse, estás elevando el nivel y pudiendo elegir más oportunidades. Totalmente. Entonces, wow, el alumno cuando escucha eso, estoy comprando libertad, estoy tratando de ser más libre. Y me lo recuerdan muchos cuando los veo después de años. Mirá, tú te acordás de esa frase después de 18 años.
No solo yo, sí, mi compañera también, sí, y después sí, otras personas que estuvieron como profesor en otras instituciones. Bueno. Porque además tú diste clases no solo en Uruguay, en Estados Unidos y en Argentina también, ¿puede Sí, ser? sí, en Argentina, Torcuato Itela, en Paraguay, sigo dando clases en Paraguay, Universidad Americana en Asunción, en North Florida, en Estados Unidos, en Jacksonville, en Salamanca, en Holanda, en Venlo, la Universidad Fontibs, que mandó la Universidad de Montevideo a dictar cursos, en Brasil también. Me encanta y la gente es muy parecida en todas partes del mundo, tienen las mismas conductas, y que recuerden esa frase me encanta: estás comprando libertad, tal cual, es lo que digo. A través de la educación compramos la libertad, somos más libres al estar más preparados. Totalmente. Y yo soy un hincha aparte de la libertad. El ser humano va intrínseco, ¿no? Tenemos la gran suerte de estar en un país en libertad. Yo se lo digo a los chicos a veces cuando dicen, no, tengo que ir a votar, esto. Bueno, hacelo con gusto. 8% de la población del mundo puede elegir a sus gobernantes. Nosotros estamos en ese 8% superior de la pirámide que podemos elegir. Si no nos gusta el gobierno, lo podemos sacar y podemos manifestar cualquier opinión libremente. Eso es un valor que no te das cuenta hasta que no lo tenés. Exactamente, que no te das cuenta hasta que no lo tenés. Sí, y esa es una de las cosas de las que quería charlar contigo, Jorge, porque hay unos temas familiares que tú has comentado que fueron lecciones de vida para ti. Por un lado, hay una particularidad que vivió tu abuelo, Carlos Zappelli, sí, y por la cual, por esas causalidades de la vida, también vivió tu padre, Jorge Zappelli. Tal cual. Y que tiene que ver con el respeto a la democracia y la libertad. Sí, lo vivimos de chicos. Sí. Sí. Y otra de las cosas que me parece súper interesante de vos es cómo contás las historias, y me encantaría si podés contar eso de tu abuelo Carlos y de tu padre Jorge. Mi abuelo, don Carlos Zappelli, descendiente de migrantes italianos que vivieron en este país buscando oportunidades porque tenían hambre en Europa y básicamente todos vinieron en barcos sin saber a qué venían, a un país que no conocían, con un idioma que no tenían ni idea. Y ese hijo de migrantes, don Carlos Zappelli, empezó en un almacén con mi bisabuelo y se crió un ambiente de libertad también. En un país de libertad, ese Uruguay de principios del siglo pasado fue un país de libertad, amante de la libertad. Don José Valle Ordóñez y también otros políticos de aquel momento abrazaron con gran pasión los emigrantes, eran bienvenidos, colonias rusas, helvéticas, suizas y demás, y mi abuelo se crió en ese ambiente de libertad, se hizo muy hincha de José Valle Ordóñez y defendía la libertad a ultranza. Entonces el golpe de Estado de 1933, él se opuso a ese golpe y fue perseguido en aquel momento, y bueno, y siempre le enseñó a su familia de ese ambiente del respeto por la libertad, por la democracia, en las circunstancias que fueran. Mi padre se crió en esa cuna y a él le tocó también momentos muy difíciles. Él fue en primera instancia ministro de Trabajo en los años 60, pero fue un ministro que duró muchos años debido a su diálogo con dirigentes sindicales, con José de Lía, se conocían de chicos y concluyeron muchas huelgas, y la vuelta de la vida lo llevaron a ser vicepresidente, electo en elecciones democráticas y libres en el año 71. Y luego las fuerzas, las circunstancias, en Uruguay se producen los hechos del 73, un golpe de Estado, y mi padre se opone a ese golpe de Estado. Y la sufrió bastante porque se quedó sin trabajo, sin sueldo, sin jubilación, diciendo que él era el vicepresidente. Y dice, no hay que infringir la ley, tenemos que estar con la ley, y siempre defendiendo para bien o para mal. Y a mí me dejó muchas lecciones esa actitud de mi padre. Se quedó realmente en la calle, literalmente en la calle, defendiendo los principios, lo que él creía que tenía que defender, que era la democracia, la libertad. Respetando la Constitución, porque él se oponía al golpe de Estado, porque estaba fuera de la Constitución. Sí. Porque él dice, yo juro, me acuerdo hasta el día de hoy, lo viví el 1 de marzo del 72, yo, Jorge Zappelli, juro guardar, por mi honor, guardar y defender la Constitución de la República. Y él ese juramento lo cumplió a rajatabla. Me emocionó muchísimo cuando el 15 de febrero del año 85, todo el Parlamento de pie aplaudiéndolo, yo estaba justo detrás del presidente del Senado, de la lista más votada, que en ese momento era Jorge Valle, asumía luego Sanguinetti Tarigo 15 días después, lo aplaude de pie cuando convoca al ex vicepresidente Jorge Zappelli, que defendió la Constitución de la República. Y todo el Parlamento, de todos los partidos, aplaudiéndolo de pie. A mí me emocionó como hijo y me enseñó mucha cosa, y por lo tanto eso es lo que amo, a través de otro canal distinto, pero defendiendo la libertad de la gente, la libertad de los alumnos de poder elegir, de dándole educación, que creo que es uno de los valores más importantes que tiene el Uruguay. La educación, la democracia, y respeto mucho lo que es el Parlamento también, es la casa donde se expresan todas las ideas, uno puede estar de acuerdo o no, pero bueno,
Nada, en fin, quería Tiene la contarte libertad historia de libertad. Lo viví con mi abuelo, lo viví con mi padre, lo aplico yo en un área totalmente distinta. No me toca estar en política, pero a través de la educación creo que ayudamos a construir esta libertad. Cuanto más educados, más libres somos. Impresionante, tal cual. Y hay otro tema también familiar, Jorge, que cuando yo lo escuché hace pocos meses con mi señora y se nos erizó la piel, ahora que somos padres de dos niños de 9 y 6 años, y es que tú fuiste donante de uno de tus hijos y me imagino que eso debe haber sido muy fuerte para ti y tu familia. Sí. Que los debe haber marcado también, ¿no? Mucho. También un poco apunta un poco a esa línea. Yo soy padre de 5 hijos, el menor nació con un solo riñón, con insuficiencia renal, y su riñón le empezó a funcionar no del todo bien, tuvo que entrar en diálisis, y ahí está un poco lo de la libertad, ¿no? 3 veces por semana tenía que ir a diálisis. Fuimos al exterior a hacer consultas y bueno, se precisaba mucho dinero para poder hacer ese trasplante afuera. Y acá la directora del Banco de Órganos me dijo, pero Zappelli, el Uruguay tiene una alta tasa de éxito en los trasplantes renales, ¿por qué no lo hace acá? Lo hicimos en el Uruguay y fue espectacular, la verdad fue espectacular. Y un poco apunta hacia eso, porque formo conciencia de lo importante que es la donación pudiéndola hacer. Tuve la gran suerte de poderlo hacer porque hacen chequeo de salud y demás. Y son de los casos exitosos de que el Uruguay tiene grandes cosas. Lo hizo el Fondo Nacional de Recursos, a quien le estoy muy agradecido. Salió todo muy bien y mi hijo, gracias a Dios, está con salud y teniendo más libertad, porque no tiene que estar conectado. Así que bueno, gracias por recordar esa historia. No, la verdad que cuando la escuché, como te decía, con mi señora se nos erizó la piel, y uno cuando es padre vive las cosas diferentes. Sí, pudiéndola hacer y estando bien es una cosa que y uno lo ve con libertad, estudiando y en fin, funcionando bien, y muy agradecido a todo lo que fue el entorno de la familia, en mi trabajo, el apoyo que tuve en la universidad, el apoyo que tuve en la familia, el apoyo a nivel del Fondo Nacional de Recursos, de los médicos, es espectacular. Uno a veces no valora las cosas que tiene acá. El Uruguay tiene grandes cosas, como lo que dijimos, eso del 8% de países en libertad, pero también con cultura, con educación, con un excelente nivel de salud. Tenemos nuestras cosas, ¿no? Pero, por supuesto, pero a veces no valoramos lo que hay acá. Y hay grandes cosas. Grandes cosas. Jorge, ahora volviendo a tu área, a la docencia. Al menos yo, y desde mi punto de vista, desde hace algunos años veo dos desafíos bastante grandes para el sistema educativo. Por un lado es la virtualidad que empezó a surgir a raíz de la pandemia del COVID, y otro que es un poco más reciente, que es el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo vivís tú la incorporación, o cómo la viviste y la seguís viviendo, la incorporación de ambas cosas a nivel de la docencia? ¿Y qué opinión tenés de esas herramientas? Porque me imagino que, como todo, debe tener sus pros y sus contras. Sí, sin duda, pero fue algo espectacular. Increíblemente, a mí me llamaron diciendo, Jorge, no vengas a la universidad porque cerramos toda la universidad, no podemos venir. Yo digo, me quedé sin trabajo porque yo vivo de mis clases. Y a la semana me llaman diciendo, bueno, existe una posibilidad de que des algo por Zoom. No tenía ni idea ni cómo se escribía, Z-O-O-M, o hay otras herramientas. No tenía. Y bueno, ¿y quién me viene a explicar? No, nadie te va a explicar. ¿Quién viene a mi casa a explicarme lo que es? No tengo ni idea. Y me dijo, nadie te va a ir a explicar, y lo que es la necesidad humana, ¿no? Porque me llevó a aprender, a bajar, a ver videos, a preguntar, y aprendí a manejar lo que era dar clases a través de videoconferencias. Tuviste que hacer algo que también tú enseñás, y es adaptarse al entorno. Por supuesto, muy bien, muchas gracias. No ser dinosaurio y extinguirse, y ser cucaracha y adaptarse. Pero Martín, estudiaste mucho, yo se lo digo mucho, que es la ley de Darwin aplicada a la educación y a la vida, que el dinosaurio, no se sabe por qué, hace 65 millones de años desapareció, cayó un meteorito, nubló la Tierra, desapareció, no se adaptó rápidamente a ese cambio. En cambio, la cucaracha le das veneno, se muere, pero las próximas generaciones se adaptan a ese veneno y se hacen inmunes. Entonces, siempre la estamos corriendo de que la querés matar y ella cambia. Y Darwin dice, las especies que se adaptan a los cambios sobreviven y el que no se adapta perece. Sí. Y eso lo aplico a las empresas. Yo cuando doy las clases digo, no se sientan dinosaurios diciendo, soy dinosaurio, soy muy grande. Hacé como la cucaracha, que aprende, se motiva, se esfuerza, se adapta al cambio y sobrevive.
Tal cual. Y eso tal cual. A nosotros nos empujaron a la piscina y dijeron, tomá, hacé esto o te quedás sin trabajo. Claro. Y nosotros nadamos como pudimos y no sabía ni cómo prenderlo, ni cómo proyectar una lámina, no entendía el audio. Profe, tiene el micrófono muteado, y fuimos aprendiendo y salimos. Y hoy es un elemento de libertad. Yo estoy dando clases en distintos lugares y los alumnos pueden elegir. Y de vuelta lo mismo con la libertad, porque podés elegir presencial, online, híbrido y asincrónico. O sea, Mirá. grabamos la clase, pero después la mira después. Hemos grabado acá en la Universidad de Montevideo videos y clases de principio de administración para chicos que están en el exterior. Y eso nos da libertad para poder elegir. Y algunos quieren presencial y le damos presencial, otros quieren online, le damos online, otros quieren hacerlo asincrónico a distintas horas de las que tenemos en Uruguay, porque en Europa estamos 5 horas desfasados. Y bueno, es genial. Te digo que nos dio mayores herramientas, libertad, y nosotros aprendimos con ese cambio. Sí. Aprendimos a atraer, porque no es para cualquiera. Hay que atraer al alumno a través de la pantalla. No es fácil. Sí. No por es eso fácil, te no decía, es para cualquiera. Por eso te lo comentaba como desafío. Sí. Porque yo lo viví del otro lado. Yo lo viví como alumno. A mí me tocó terminar la carrera con clases por Zoom. Pero lo que yo viví con la virtualidad es también lo mismo que tú decís de la libertad, que yo vi a compañeros que venían del interior y que la familia hacía un esfuerzo brutal para que el compañero pudiera quedarse acá, porque hay familias que no tienen inconvenientes en temas de dinero, pero hay otras familias que es un esfuerzo enorme. Y viví cómo compañeros pudieron volver a su ciudad natal y seguir cursando la carrera en forma virtual. Sí, y totalmente. Tiene que ver con lo que vos decís de la libertad. Sí. Pueden elegir, está buenísimo eso. Estoy dando clases para Paraguay, a veces online, me han pedido empresas, y tener la libertad de no tener que viajar. La presencialidad es dinámica, es bueno, le ves la cara, los gestos, por supuesto. Pero el Zoom, el Meet, el Teams, hay que saberlo usar. Poner múltiples cámaras, moverse, e interactuar, poner ejercicios, pedir la intervención del alumno. Yo respeto mucho que si quieren tener la cámara apagada, que la tengan, porque por algo quieren sentirse cómodos, si hay algunos que no tienen una conectividad tan alta para prender la cámara. Entonces no soy de lo que no prendan la cámara. No es así, que se sientan libres, pero entonces preguntarles, hacerlos participar. Y hay toda una técnica de cómo ser más eficientes en las clases online. Y eso está bueno. Y a la otra parte de tu pregunta, la inteligencia artificial es un tema que se está viniendo con todo al galope y nos están... Te juro que yo me siento que estoy nadando en una piscina tratando de chapotear, detectando, porque le pedimos trabajos a los alumnos y tenés que identificar a ver cómo lo hizo y quién lo hizo. Lo importante es por ahí va la pregunta. Ahí va. Entonces, nosotros, lo que antes uno asumía que lo hizo todo el alumno, ahora uno no sabe hasta qué punto lo hizo, hasta qué punto no. Claro. El tema es que también es una herramienta que tiene que ser un aliado nuestro. Y de vuelta lo mismo, las especies que se adaptan a los cambios sobreviven. No te puedes poner en contra, te tenés que poner... Porque va a seguir avanzando y va cada vez a ser más profunda la penetración de la inteligencia artificial. Sin duda que sí. Y lo mismo pasa en los celulares en clase, que de alguna forma lo tenés que tener de aliado y no en contra, tratando de, busquen. Y a veces los alumnos te ayudan buscando información en el celular. Hay que adaptarse a los cambios, sin duda. Es así. Totalmente. Y los próximos años es brutal. Lo que yo viví en estos 36 años de docencia es brutal los cambios. Primero empezamos con pizarrón, después pasamos a láminas film que se proyectaban con un proyector. Las no había también en la facultad. Por eso. Sí. Y tengo guardadas todavía mis láminas con mucho cariño, pero quedaron de desuso. Las transparentes, ¿no? Las transparentes, esas, las láminas. Y cuánto cambio. Después aprendimos la computadora, llegó el Zoom. Y esto creo que no para, sigue siendo... No. Es brutal los cambios que hay, ¿no? Sí, impresionante. Y lo mismo pasa con los medios de comunicación, la televisión, la radio, ahora con los podcasts que tú... Que tanta gente hace. Y por supuesto. De nuevo a lo mismo, es libertad. Es libertad. Porque antes, ¿cómo podías tú comunicar? A través de una radio, a través de un medio gráfico o a través de la televisión. Ahora, uno no necesita, lo hablábamos el otro día con Pablo Lecueder. Sí. Hoy en día, uno no necesita que el dueño de un canal de televisión o de una radio le dé un espacio. Hoy desde la casa cualquiera puede hacer su producción, tendrá más o menos éxito, tendrá que armar su equipo, tendrá que montar su infraestructura, pero es mucho más accesible y la libertad es mucho mayor. Totalmente, volvemos a lo mismo, sin duda. Somos más libres por tener eso, y la gente, el oyente es mucho más libre porque capaz que nos están escuchando manejando, yendo en un auto cocinando en la casa, pero puedo escuchar cuando dispongo yo y no en aquel momento que tenía que estar en la hora del programa.
Bueno, Jorge, siempre es un placer charlar contigo. Te reitero la admiración que tengo por esa actitud que tenés con la vida, con las cosas, cómo encarás todo lo que haces, la buena onda, las ganas de compartir siempre. Y por último, me gustaría preguntarte si querés hablar de algún tema que no te haya preguntado o si querés dejar algún mensaje final, ya sea para los jóvenes de edad o también para los jóvenes de espíritu. Está buenísimo. Mira, todas estas cosas sirven en la medida que podamos trascender en nosotros, no pasar la posta. Como digo yo, nosotros somos lo que somos hoy gracias a gente que nos dejó cosas. Tal cual. Sí, y uno aprende rápidamente de experiencias de otros y eso me encanta. Entonces, que defiendan la libertad, que no es un bien que se tiene y se acabó, hay que trabajarlo, hay que tenerlo. Defiendan mucho eso. Que se preparen, que se eduquen, y yo digo que todo profesional de éxito tiene aptitud con P y actitud con C. La aptitud es saber lo que estás haciendo y eso te lo da el conocimiento. Los centros educativos te fomentan esa aptitud con P, ¿sí? Y la experiencia también. Hay gente que no pisó un centro educativo, pero tiene mucha experiencia y lo aplica muy bien. Totalmente. Pero nada de eso sirve si no tenés actitud. Es una letra de diferencia. La actitud es las ganas. Y eso lo tenés que descubrir y lo tenés que encontrar. Y ojalá, y les deseo, que puedan hacer cosas que uno disfrute, ¿sí? Cuando vos lo disfrutás, te sale de otra manera. El primero en notarlo sos vos mismo. El segundo son los demás, los clientes o los alumnos, y por eso hay que hacer cosas que uno disfrute. Eso que estoy diciendo lo veo reflejado y me llena mucho orgullo de verlo en personas como tú, que después de muchos años, de casi 18 años que han pasado, tú me vuelves a contactar y nos volvamos a tener en esta entrevista, en el cual invertiste mucho tiempo viniendo a hablarme, y a mí me llena de orgullo poder transmitir estas ideas, porque uno como docente trasciende en los demás. Y verte a ti a nivel profesional y familiar creciendo y haber sido un granito de arena en esa construcción de esa pirámide que son alumnos como tú, me encanta, me llena de orgullo. Es decir, uno siente que, wow, tarea cumplida, ¿no? Así que muchas gracias, Martín, por eso. Gracias por tu tiempo y te felicito mucho. Y a leer tu libro porque me encantó. Bueno, te quiero decir que está muy, muy bueno. ¿Está a disposición? Está, sí, disponible en la editorial Fin de Siglo. Es Entusiastas y Triunfadores. Son 111 historias de personas destacadas. Muy, muy bueno, porque son lecciones de vida de gente triunfadora, pero capaz que uno en la familia tiene gente parecida a los 111 que tú entrevistas. Por supuesto. Me encantó el libro, vale la pena, lo fomento, me alegro mucho que esté en la editorial Entusiastas y Triunfadores. Los invito a que lo lean, que es un excelente libro y Martín, un excelente escritor. Qué grande. Bueno, muchas Jorge, gracias. Muchísimas gracias y espero encontrar pronto otra excusa para charlar contigo. Me encantaría y saludos a la audiencia de Más Actitud. Vamos arriba, gracias Jorge. Y así nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda y los invitamos a seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encontramos pronto con mucha más actitud. Chau, chau.